Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me gustaría poder empezar esta charla contándoles acerca de un buque llamado Mar del Plata. Era un buque muy famoso del puerto de la ciudad de Barranquilla, que principalmente se dedicaba al transporte de mercancía desde el mismo puerto de Barranquilla hacia diferentes puertos del Caribe y de América Central. Un día el buque Mar del Plata parte del puerto de Barranquilla como de costumbre con una carga de contenedores que tenía diferentes productos, textiles, electrodomésticos, alimentos y demás. El capitán del buque, el señor García, había planeado cuidadosamente la ruta del viaje y además había tenido en cuenta cuáles eran las condiciones climáticas y las corrientes marinas para poder tener la seguridad de que el trayecto iba a poder ser seguro y además eficiente. Sin embargo, en el tercer día de navegación, el Mar del Plata se encuentra con una tormenta tropical totalmente inesperada e impredecible y los vientos eran muy fuertes, la lluvia era muy intensa, tanto es esto así que sacudieron el buque y las olas eran tan grandes que golpeaban y batuqueaban el casco del barco. El capitán García supo que tenía que tomar medidas con rapidez, pero que además tenía que evitar que el buque pudiera sufrir daños mayores y para ello le ordenó a su tripulación que verificara las mercancías y además el estado de los equipos de navegación y de comunicación. Además de esto, ordenó reducir la velocidad del buque para que cuando siguiera impactando con las olas, el daño se disminuyera lo mínimo posible. Después de varias horas de luchar contra la tormenta, finalmente el Mar del Plata logra salir de la zona de peligro y continuar su viaje hacia su destino de forma totalmente segura. Y el capitán García y su tripulación trabajaron muy arduamente para poder mantener tanto el buque como la tripulación y la carga a salvo. Al llegar a su destino, la mercancía pudo ser entregada a tiempo, en perfectas condiciones, y gracias a la pericia y diligencia del capitán García y de su tripulación, pues la historia del Mar del Plata se convierte en una leyenda entre los transportistas marítimos de toda la región, quienes de alguna u otra forma admiraban la valentía, la habilidad y la determinación que tenía el capitán García para poder enfrentar situaciones difíciles y mantener la seguridad de su buque, pero también de la carga. Debo confesarles que la historia del Mar del Plata fue totalmente fabricada, no fue un suceso histórico. Sin embargo, la situación, digamos, contenida en esta historia tiene un propósito, y es que el día de hoy les he venido a hablar de lo interesante que es la relación simbiótica, la relación, digamos, estrecha, que guardan dos figuras muy importantes en el derecho marítimo y en el derecho de los contratos a nivel internacional, pero también a nivel local. Y se trata del contrato de transporte marítimo o el contrato de transporte en sus aspectos generales, pero también del contrato de seguro, y en este caso el seguro marítimo. Tanto el contrato de seguro como el de transporte son dos figuras jurídicas que guardan una especial relevancia en el mundo de los negocios. Por un lado, los bienes que se compran y venden tanto a nivel local como a nivel global tienen que ser llevados de un punto A a un punto B. Y por otro lado, estos bienes tienen que estar asegurados frente a tantas situaciones que se pueden presentar en un lugar tan peligroso e impredecible como lo es el mar. Quiero empezar hablándoles en este momento del contrato de transporte. Por definición, en el artículo 981 del Código de Comercio podemos encontrarla. El contrato de transporte es un contrato donde una de las partes se obliga a pagar un precio y otra se obliga a transportar, bien sea una persona o una cosa, y entregarla a un destinatario. Ahora bien, este contrato se puede clasificar de diversas maneras y quiero ser enfático en dos elementos que me van a permitir entender, o nos van a permitir a todos entender los ejemplos que quiero explicar en esta charla. Se puede clasificar por el medio que se emplee, y en este sentido puede ser marítimo, aéreo o terrestre, pero también se puede clasificar eh, dependiendo de lo que se transporte. Es decir, pueden ser cosas o pueden ser personas. En este caso vamos a centrarnos en el transporte marítimo de cosas, no de personas. Y
cuando hablamos de transporte en el océano, una de las primeras cosas que siento que se debe mencionar, y es muy importante, es que generalmente este contrato está involucrado en diversas legislaciones, porque cuando transporto de un punto a un punto B, generalmente estoy pasando por varios países. En el contrato de transporte de cosas marítimo existen dos partes, principalmente. Por un lado está el transportador y por otro lado está el remitente. Digamos que la naturaleza de sus obligaciones es un poco diferente. Para el transportador son principalmente tres. En primer lugar está la conducción de la cosa al lugar por el medio y dentro del tiempo pactado. Por otro lado, digamos, está obligado a recibir la mercancía y finalmente a custodiarla y conservarla. Esto es una obligación que podemos ver inmersa y que podemos ver reflejada en el actuar del capitán García en la historia que yo les comentaba anteriormente, el cual de alguna u otra forma, con todos los medios que tenía a su disposición, garantizó y conservó el estado de la mercancía para poderla llevar a su lugar de destino. Y es que es algo que vamos a explicar a continuación, y es acerca de la naturaleza de las obligaciones del transportador. Ya voy para allá. Hablando del remitente, este tiene un poco más de obligaciones. En primer lugar, debe pagar el precio y los gastos de transporte, obligación que se extiende al destinatario. Debe poner a disposición las mercancías al transportador, como lo dispone el artículo 1008 del Código de Comercio. También tiene que proveer información acerca del nombre y dirección del destinatario, naturaleza de los bienes, valor, volumen, número y condiciones de carga y embalaje y distribución técnica. Además, debe proveer documentos que sean requeridos por las autoridades si es el caso, realizar propiamente el embalaje y también, si es el caso, informar el carácter restringido o peligroso de las mercancías que vayan a ser transportadas. Otro aspecto que me parece muy relevante de este contrato es que la libertad de las partes es un elemento muy fuerte y que se ve muy marcado en este mismo. ¿Por qué lo digo? Porque hay figuras como los Incoterms que permiten que las partes tengan la libertad de disponer sobre ciertos, digamos, sobre ciertas cargas, como lo son quién contrata el seguro, en qué momento se traslada el riesgo de la mercancía. Y esto es posible gracias a una figura que se llama el DPCash. Es una figura de derecho internacional y de derecho a los contratos, que básicamente lo que establece es que las partes tienen la posibilidad de elegir varias legislaciones que afecten diferentes partes de su contrato. También podemos empezar a ver cómo el contrato de seguro está presente en el contrato de transporte de cosas, y finalmente concluir al respecto de este contrato, que de alguna u otra forma, y esto era lo que mencionaba anteriormente, le genera al transportador una obligación de resultado y no de medio. Es decir, como lo veíamos en el caso del señor García, a todo costo quiso conservar la mercancía porque precisamente tenía que garantizar que llegara a su lugar de destino. Esa es la obligación del transportador. La obligación del transportador no es poner todos los medios a disposición del remitente para poder llevar la mercancía al destinatario, sino es como tal hacer que la mercancía llegue del punto A al punto B. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. El contrato de seguro es en principio un contrato bastante extenso. Digamos, por definición, es un contrato en virtud del cual una parte denominada aseguradora se compromete a compensar a otra parte denominada asegurada por un daño o perjuicio que ésta pueda sufrir en caso de que ocurra el riesgo que está siendo asegurado, es decir, el riesgo que manifiestamente está siendo expresado en el contrato. Esto nos deja con los elementos esenciales del contrato, los cuales son el riesgo, la prima, es decir, la suma de dinero que se está pagando para que eventualmente me puedan compensar por ese daño. Luego estaría el daño propiamente dicho, o el riesgo, y finalmente la obligación condicional del asegurador en caso de que ocurra este riesgo. Digamos que el seguro marítimo, a pesar de todo esto, tiene unas particularidades, y esto se debe a que fue tomado directamente de la ley inglesa de 1906. Un ejemplo de esto es que a partir del artículo 1703 del Código de Comercio se regula la actividad del seguro marítimo, aparte de la regulación del contrato de seguro, que ya existe en el mismo código. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, en el seguro marítimo solamente se aseguran daños y no personas. Además,
que el objeto principal del seguro marítimo son los riesgos inherentes a la navegación marítima, aunque el artículo 1703 anteriormente mencionado establece que si bien el objeto principal del contrato de seguro marítimo son los riesgos inherentes a la actividad marítima, también pueden haber otros riesgos que de alguna u otra forma se hagan extensivos a la protección de otros riesgos terrestres, fluviales o aéreos, pero siempre que estos sean accesorios a la expedición marítima. Las partes involucradas en este contrato, como lo mencionaba anteriormente, son el asegurador y el asegurado. No obstante, y como ya sabemos en la ley de seguros, las partes también ya se pueden extender al tomador, el beneficiario, el asegurado y el asegurador. Y como veíamos en el contrato de transporte, en el cual la libertad contractual le permite a las partes, por ejemplo, elegir el Incoterm que se va a aplicar, dependiendo de uno u otro. Por ejemplo, el tomador del seguro puede ser, en el caso del contrato de transporte marítimo, el remitente, pero también puede ser el destinatario de la mercancía. Ahora, el seguro marítimo cubre una amplia variedad de riesgos. Ejemplo de esto pueden ser algunos eventos naturales como tormentas, marejadas, maremotos o algunos otros que puedan ser causados por mano del hombre, como por ejemplo piratas, cosa que se pensaba que pueden estar, digamos, en el pasado, pero hoy en día también ocurre, colisiones o encallamientos. Es importante también destacar que el contrato de seguro marítimo existe una obligación del asegurado de tomar todas las medidas que éste pueda para evitar la extensión y propagación del siniestro. Pero también, y por otro lado, en el contrato de transporte, el transportador tiene la obligación de custodiar la mercancía. Y de alguna u otra forma empezamos a ver cómo las prestaciones de un contrato y las prestaciones de otro contrato totalmente diferentes terminan siendo, digamos, o terminan recayendo sobre un punto muy parecido. Y si uno se pregunta, digamos, en el caso del contrato de seguro, yo como tomador y como asegurado, pues claro, tengo, digamos, la carga de evitar la extensión y propagación del siniestro, pero yo no estoy en el buque en el momento en el que el siniestro pueda llegar a ocurrir. Es por eso que en virtud del contrato de transporte, esta, digamos, carga se puede llegar a trasladar inclusive al transportador sin que jurídicamente, digamos, haya una mezcla entre ambos conceptos. Obviamente, la obligación de un contrato es en virtud de ese contrato y se puede demandar en virtud de ese contrato, y la obligación de otro contrato va por otro lado totalmente diferente. Eh, por otro lado, el artículo 1704 del Código de Comercio nos dice cuáles son esos casos de expedición marítima, es decir, nos establece de manera taxativa cuáles son los casos en los que se considera que existe una expedición marítima y que por lo tanto hay un riesgo que es asegurable. También se define los riesgos marítimos y se dice que los riesgos marítimos son aquellos propios a la actividad de la navegación marítima o incidentales a ella: tempestad, naufragio, encallamiento, abordaje, explosión, incendio, etc. El mismo artículo nos está, digamos, diciendo cuáles son esos riesgos. El 1706 habla de la validez del seguro marítimo sobre el riesgo putativo. Digamos que por la historia de este contrato, de alguna u otra forma hay mucha incertidumbre de cara a la actividad que se está asegurando y por lo tanto existe la validez del riesgo putativo en este contrato. Por otro lado, hay un interés asegurable también en el flete, y el artículo 1703 dice que toda la persona que así lo prevé puede tener interés asegurable sobre el flete y también sobre el costo del seguro. Ahora, a manera de conclusión, yo quiero, digamos, enfatizar en la importancia de estos dos contratos, los cuales de alguna u otra forma no pueden existir el uno sin el otro. Es decir, siempre que yo vaya a contratar un transporte de mi mercancía de un punto A a un punto B, esta mercancía tiene que estar asegurada, porque si no, no habría negocio. Y recordemos que el contrato de seguro es un ahorro que todos hacemos para de alguna u otra forma poder compensar un daño que podemos llegar a sufrir. Un daño que a veces puede ser muy alto, como en el caso de la actividad marítima, porque es una actividad bastante riesgosa, o un daño que pueda llegar a ser bajo. Es muy lindo también ver cómo cada vez el mundo está más conectado, como hoy por hoy podemos comprar una cosa desde Tailandia, y esa misma cosa
puede viajar por Estados Unidos, pasar por México, después llegar a Panamá y después llegar a Colombia, y cómo precisamente en virtud de estas figuras contractuales puede llegar a haber una relación. Y bueno, también es importante tener en cuenta que lo que yo pacto en mi contrato de transporte, pues tiene entonces unas consecuencias en lo que yo voy a pactar en mi contrato de seguro y viceversa. Finalmente, agradecerles a ustedes por su tiempo y espero volverlos a tener de vuelta en mis charlas. Muchas gracias.